Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. Al abrir los ojos me encontré de nuevo en la familiar cámara nupcial, con el aire cargado de festejos nupciales. Mis recuerdos aún persistían en el momento de mi muerte. El príncipe heredero Edmund me odiaba por bloquear su romance con mi prima Sofía. Cuando tenía 6 meses de embarazo, él fingió estar rezando en el monte Tai para que unos bandidos de la montaña me secuestraran. Para evitar ser violada, salté del acantilado, quitándome la vida junto con mi hijo nonato. Todos los recuerdos de mi vida pasada volvieron a mi mente. Me quedé paralizada un buen rato antes de tomar una decisión audaz. Me dejaría llevar y no corregiría en absoluto el error de haberme subido al sedán nupcial equivocado. Edmund había organizado en secreto que alguien cambiara los sedanes para casarse con mi prima. Si no ocurría nada inesperado, el sedán nupcial en la puerta de la mansión Chen ya había sido intercambiado. Dado que el matrimonio fue decretado por el emperador, Edmund no podía cambiarlo directamente. Pero podía usar esta estratagema para conquistar a su belleza. Una vez cocido el arroz, ni siquiera el emperador tendría más remedio que aceptar el error. Cuando llegó la hora propicia, Lily me ayudó a salir de la cámara nupcial. Desde que salí hasta que subí al sedán, no mostré ninguna señal inusual. Como era de esperar, cuando el sedán llegó a su destino, no me llevaron al Palacio Oriental, sino que me casaron en la residencia del cuarto príncipe Alexander Xiao. Seguí fingiendo no saber nada, completando la ceremonia nupcial con Alexander. Cuando nos llevaron a la cámara nupcial, agarré la gran mano de Alexander, fingí tropezar y caí en sus brazos. Su cuerpo era rígido como el hierro, claramente un guerrero entrenado. Había oído que Alejandro era el hijo de la luz de luna blanca del emperador. Debería haber tenido muchas oportunidades de competir por el trono. Pero hace unos años desarrolló repentinamente un trastorno de locura, que le hacía entrar en cólera con frecuencia, le desagradaba el contacto cercano con los demás y sobre todo, evitaba a las mujeres. Pero en mi vida pasada, escuché en el palacio que la razón por la que Alejandro se transformó de un joven talentoso y apuesto en un demonio capaz de volverse loco fue porque la emperatriz lo había estado envenenando lentamente. En otras palabras, había un espía en la residencia. En ese momento puse a prueba a Alexander deliberadamente, queriendo evaluar la gravedad de su locura. En cuanto caí sobre su pecho, su gran mano me agarró la cintura instintivamente. Me atrapó, no me apartó. Esto demostró que en el fondo, no era tan frío ni despiadado como se rumoreaba. Con una voz que solo nosotros podíamos oír, dije, «Gracias, esposo». La mano de Alexander en mi cintura se tensó, luego me ayudó a enderezarme, retirando la mano con naturalidad. Aunque el velo me cubría el rostro, aún podía sentir el aura fría que lo rodeaba. Sin decir palabra, me condujo directamente a la cámara nupcial. Tenía la palma caliente y callosa. Nada más entrar en la cámara nupcial, Alexander me soltó la mano casi de inmediato y se marchó en silencio. Sin embargo, poco después, la noticia de que las dos novias Chen habían subido a los sedanes equivocados se extendió por todas partes. Cuando la gente de la residencia se apresuró a acudir al Palacio Oriental, ya habían consumado el matrimonio a toda prisa. Lily, preocupada, dijo, «Primera señorita, ¿qué hacemos ahora? Se suponía que debías casarte en el Palacio Oriental». Me levanté el velo y vislumbré una túnica rojo oscuro fuera de la puerta. Dije, ¿de qué hay que preocuparse? De hecho, creo que es la voluntad del cielo. Había admirado en secreto a su cuarta alteza durante mucho tiempo. Ahora que termino así, considero mi deseo cumplido. Lily se quedó boquiabierta. Naturalmente ella sabía que nunca había admirado a Alexander, pero a los hombres había que convencerlos, seguir actuando, y con el tiempo él lo creería. Una mujer que lo amara con todo el corazón y no despreciara su locura. Al menos debería mostrar algo de tolerancia, ¿no? Eso haría mis futuros días un poco más llevaderos. Cubrí la boca de Lily antes de que pudiera hablar con indiferencia y continué. Parece que los dioses escucharon mis plegarias y realmente concedieron mi deseo. Todos dicen que mi esposo tiene un temperamento violento, pero quién sabe, alguna vez fue un joven apuesto. Puede que otros no lo sepan, pero una vez me topé con bandidos de la montaña, y fue mi esposo quien dirigió a la gente para expulsarlos. Desde entonces, lo he admirado.
Hace varios años, cuando Alexander tenía solo 15 años, efectivamente había reprimido a los bandidos de la montaña. Salvó a mucha gente y, naturalmente, no investigó si yo estaba entre ellos. La mentira más perfecta tiene 7 partes de falsedad mezcladas con 3 partes de verdad, lo que dificulta distinguir la realidad de la ficción. En ese momento, Lily estaba aún más atónita. Aunque la había sacado muchas veces y nos habíamos topado con bandidos, siempre habíamos escapado con suerte. Parpadeó confundida por mis palabras. Justo entonces Alexander entró en la cámara nupcial y Lily se hizo a un lado de inmediato. El hombre tenía cejas afiladas como espadas y ojos brillantes, su mirada profunda como un océano. Siempre fruncía el ceño con una melancolía eterna en la mirada. Su frialdad hacía que la gente olvidara su belleza innata. La túnica roja de boda solo realzaba sus atractivos rasgos. Mi corazón latía más rápido, no por atracción, sino porque aún no estaba segura de poder domar a este demonio. Ataqué primero. Mirándolo con ojos brillantes le pregunté con cautela: esposo, he oído que Sofía y yo nos equivocamos de escenario. El Palacio del Este ya realizó la ceremonia, así que parece que no podemos volver atrás. Supongo que ahora solo puedo ser tu esposa. Mientras hablaba, sonreí radiante como una peonía en flor, pareciendo muy complacida con el resultado. Alexander volvió a fruncir el ceño. Extendí la mano para tocarle el ceño fruncido, pero él lo esquivó rápidamente. Realmente no le gustaba que lo tocaran. Alexander dijo fríamente: muestra algo de respeto por ti mismo. Me quedé sin palabras, insistiendo con lágrimas en los ojos. Ya nos hemos inclinado ante el cielo y la tierra, pero mi esposo me dice que me respete. Bien, le haré caso. Mientras no se enoje, eso es todo lo que importa. Primero sé suave, luego gánate su confianza antes de actuar con suavidad. Ser flexible era la marca de una mujer fuerte. El palacio rápidamente informó que Edmund y Sofía habían consumado su matrimonio apresuradamente, así que Alexander y yo solo podíamos seguir juntos. Así concluyó el incidente del sedán equivocado. Conseguí lo que quería, tarareando y cantando mientras me dirigía al baño. Sabía que Alexander estaba en la habitación, así que canté a propósito la melodía más popular sobre la alegría de una mujer tras casarse con el hombre que amaba. Incluso yo me sentía de muy buen humor en ese momento, aunque mi mente estaba calculando muchas cosas. Después de todo, solo habían pasado unas horas desde mi renacimiento. En mi vida pasada, Alexander murió por su propia locura, se suicidó. Alejandro era el hijo de la luz de luna blanca del emperador. En los últimos años, a medida que el emperador envejecía, las concubinas del harén ya no despertaban su interés. Echaba cada vez más de menos a su difunta luz de luna blanca. Por lo tanto, el emperador proyectó todo su anhelo en Alejandro. Esto hizo que la emperatriz y Edmundo ansiaran eliminar a Alejandro para evitar futuras complicaciones. Así que yo también tuve que acelerar mis planes. Al salir del baño, llevaba un camisón fino con una prenda interior roja oscura bordada con un pato mandarín, claramente visible debajo. Justo cuando me acercaba a Alexander, el hombre me dijo con frialdad: no te acerques. Me quedé paralizada como un pájaro asustado, pero luego mostré la timidez de una joven doncella. Mi personaje era una mujer protegida, profundamente enamorada, casada temporalmente con él. Además de la alegría, naturalmente debería haber algunos agravios. Me quedé como si me hubieran agraviado. Pero esposo, esta noche es nuestra noche de bodas. Me mordí el labio como si fuera a llorar. Alexander frunció el ceño, recorriéndome con la mirada antes de decidir cerrar los ojos. Se quedó tumbado en el borde de la cama, ignorándome. Dudé un momento y luego me subí con cuidado, rozando deliberadamente el cuello de mi largo cabello. Pero rápidamente y obedientemente me acosté sobre el lado interior, un pequeño truco inofensivo que no le reprochó. Sin embargo, cuando fingí dormir y me acerqué poco a poco a Alexander, sentí que su cuerpo se tensaba. Poco después decidió levantarse de la cama y salir de la cámara nupcial. Abrí los ojos, sonriendo con satisfacción. Un demonio como Alexander. Si de verdad despreciaba a alguien, lo ahuyentaba directamente en lugar de irse él mismo. Esto demostraba que aún tenía una oportunidad, lo cual era bueno, pero se me acababa el tiempo, tenía que actuar rápido.
A la mañana siguiente Lily me ayudó con el pelo y el maquillaje haciendo pucheros. Primera señorita, que pasa su primera noche de bodas en el estudio. Se nota que el joven amo te está tratando mal. Me miré al espejo sonriendo. Tonterías, mi marido debe estar cuidándome, dejándome adaptarme unos días primero. Mi esposo es la mejor persona del mundo. No hables más mal de él. Lily quería decir más cuando una figura alta entró en la habitación. El rostro de Alexander permanecía inexpresivo, solo decía: después del desayuno entraremos al palacio a presentar nuestros respetos. Me giré y le sonreí radiantemente. Sí, esposo, ¿me esperas para desayunar conmigo? Mi esposo es tan bueno conmigo. Los labios apretados de Alejandro parecieron contraerse levemente como si sintiera impotencia. Cuando Alejandro y yo rendimos homenaje al emperador y la emperatriz, Edmundo y Sofía ya estaban allí. Sofía era mi prima, su tío no tenía influencia en la corte, originalmente comprometida con Alejandro, ahora casada con una mujer del Palacio Oriental, naturalmente resplandecía de satisfacción. Edmund, tras casarse con su amada en esta vida, también estaba muy contento. No ocultaron sus miradas. A pesar de solo una noche de bodas, ¿cuánto debían amarse? Pero, ¿duraría este amor? La gente siempre anhela lo que no puede tener, pero una vez obtenido pronto se cansa y lamenta su primera decisión. Además, esta vez yo pondría a Alexander en esa situación. ¿Cuánto valía Edmund? Durante la ceremonia del té sonreí como si yo también me hubiera casado con el hombre de mis sueños. Al verme impasible, Sofía frunció el ceño, decepcionada. Cuando estuvimos solos en el jardín imperial, Sofía se jactó deliberadamente: primo, esto es el destino. ¿Quién iba a decir que los extremos del set se cambiarían? Anoche, cuando Su Alteza vio que yo era la novia, se puso muy contento y no quiso volver a cambiar. No tuve otra opción. Ahora que Su Alteza y yo hemos consumado nuestro matrimonio, no podemos volver atrás. Primo, casarte con el cuarto príncipe que evita a las mujeres es una verdadera lástima para ti. ¿Durmió bien anoche? Su Alteza y yo estábamos apasionadamente enamorados, en completa armonía. Me dieron ganas de vomitar, imaginándome fácilmente esa escena. Edmund y Sofía llevaban mucho tiempo teniendo una aventura, y la noche anterior, naturalmente, fue aún más apasionada. Sonreí. ¿Qué dices, hermana? Debería agradecer la confusión del sedán. Para serte sincera, llevo mucho tiempo enamorada de mi esposo. El Palacio del Este tiene varias concubinas, mientras que la residencia solo me tiene a mí. Naturalmente vivo más cómodamente. Sofía se quedó sin palabras, de hecho. A Edmund le encantaban las bellezas y era muy coqueto, de lo contrario, ¿cómo pudo haber tenido una aventura con Sofía tan joven? Sofía estaba celosa de mi compromiso con Edmund, y actuaba con ternura cada vez que lo veía. Edmund picó el anzuelo rápidamente. En ese momento, de alguna manera, Edmund y Alexander aparecieron a unos pasos de distancia. Debieron haber oído nuestra conversación. El rostro de Edmund mostró sutiles cambios, mirándome varias veces. Lo ignoré por un momento porque tarde o temprano le arrebataría todo lo que le importaba, el trono y su vida. En ese momento me levanté las faldas y corrí hacia Alexander, llamándolo dulcemente, esposo. Extendí la mano para tocarle el brazo y luego me retiré, mirándolo con adoración. Tenía ojos expresivos y románticos por naturaleza, cualquiera que viera mi mirada pensaría que amaba a Alexander. Edmund frunció aún más el ceño mientras Alexander me miraba con una expresión indescriptible. Durante el almuerzo, la emperatriz me recompensó con muchos tesoros, aparentemente generosa. A la emperatriz le disgustó el intercambio de esposas de Edmund. Después de todo, mi padre y mi hermano mayor eran los pilares de la familia Chen. La familia de mi tío estaba llena de inútiles. La emperatriz seguramente se preocuparía por el apoyo de la familia Chen a Alejandro y aceleraría los planes para matarlo. Así que, durante el banquete, dije algo casual a propósito. ¿Por qué sabe raro este té? A pesar de lo sensible que era, Alexander hizo una pausa, pero no dijo nada más. Era cuidadoso y sensible, no se dejaba llevar por las emociones, pero sin duda sospechaba. Lo siguiente era echar más leña al fuego. De regreso a la residencia, asesinos atacaron repentinamente nuestro carruaje,
muchos de ellos feroces y agresivos. Justo cuando alguien le lanzó una espada a Alexander, no dudé en lanzarme frente a él. La afilada hoja me atravesó la carne y mi hombro sangró al instante. Alexander probablemente no esperaba que reaccionara tan rápido. No era que fuera experto en artes marciales ni que no le temiera a la muerte, yo lo había planeado todo. Esta mañana antes de entrar en palacio, había llamado a mi hermano mayor, Marcus, para una conversación privada. Le conté a Marcus sobre mi vida pasada, cómo me asesinaron, las intrigas de mi primo y los planes de mi tío. En mi vida pasada, tras la trágica muerte de mi hijo nonato y la mía, mi alma no se disipó. Presencié cómo Edmund y mi tío unían fuerzas para matar a mi padre y a Marcus, apoderándose del poder militar de la familia Chen. Perdí a mi madre joven y Marcus me quería mucho. Fuera cierto o no lo que dijera, Marcus cooperaría conmigo. Le pedí a Marcus que enviara gente disfrazada de asesinos del Palacio del Este. Podría usar esta amarga treta para ganarme la confianza de Alejandro y al mismo tiempo, usar este incidente para tensar aún más las relaciones entre Alejandro y Edmundo. Edmundo era ambicioso, pero lo que más me preocupaba era que Alejandro no quería competir por ese puesto. Quería obligarlo a luchar por él mismo. La posición de las heridas evitó con precisión los órganos vitales, pero fue suficiente para mi amarga treta. Caí en los brazos de Alexander y antes de cerrar los ojos, vi un destello de preocupación y sorpresa en su rostro. Seguí haciéndome la loca de amores, esposo, mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Entonces me desmayé. Alexander finalmente me abrazó con fuerza, su voz aún fría, pero con una profunda urgencia. La mitad de ustedes se quedan a luchar, el resto escolta inmediatamente el carruaje de regreso a la residencia. Marcus, al ver su objetivo cumplido, naturalmente no se excedió. Así que la pelea terminó rápidamente, pero las pruebas que quedaron apuntarían al Palacio del Este. Pronto el carruaje llegó a la residencia. Alexander me cargó y entró a zancadas en la residencia interior. Lily lloró todo el camino. Bagua, la primera señorita, es la que más teme al dolor. Era cierto, de verdad le tenía miedo al dolor, pero ahora había llegado al punto de no retorno. Me colocaron en la cama. Justo cuando Alexander ordenó que trajeran al médico, lo agarré con fuerza del brazo fingiendo tener pesadillas. Esposo, vete rápido, no te preocupes por mí. Se quedó paralizado, sin apartar la mano. Murmuré algunas palabras y luego empecé a llamar a mi madre. Tanto él como yo éramos huérfanos de madre, así que podíamos empatizar aún más. Como predije, Alexander no nació frío ni desalmado. Estaba atormentado por el veneno crónico que le administró la emperatriz, lo que le provocó su temperamento actual. Permaneció a mi lado hasta que el médico terminó de curarme la herida, y entonces me quedé completamente dormido. Al día siguiente, cuando desperté, Alexander vino rápidamente tras enterarse de la noticia. Su actitud había cambiado por completo desde ayer, mostraba preocupación y respondía a mis palabras. Sabía que mi oportunidad había llegado, Alexander empezaba a confiar en mí. Así que 2 días después reprimí el dolor, me levanté y le llevé personalmente el té. Todo en el dormitorio estaba bien, así que el lugar que se me ocurrió fue el estudio. Dado que la comida y la bebida en la residencia eran normales, solo Alexander en toda la residencia sufría de locura, y el estudio era su espacio privado. La emperatriz era claramente una persona cuidadosa y meticulosa. Al verme, Alexander se quedó paralizado y luego dijo con seriedad: ¿Por qué has venido? Tu herida necesita más reposo. Inventé una excusa, pero esposo, te extrañé mucho. La mirada del hombre se detuvo y no supe si era mi imaginación, pero sus ojos parecían evasivos, como si no se atreviera a mirarme directamente. Aproveché la oportunidad para decir: qué extraño, mi madre murió al darme a luz. Así que estudié medicina desde pequeña y a menudo me disfrazaba para colarme en campamentos militares con mi padre y mi hermano. Me olió el problema en el estudio desde el momento en que entré, efectivamente, alguien lo había manipulado. La expresión de Alexander se volvió fría. ¿Qué pasa? Parpadeé con mis ojos claros, diciendo con sinceridad que esta agua de té no tenía nada de especial, pero al mezclarla con el incienso de Benjuí surgen problemas. Inhalarla durante mucho tiempo sin duda aumentará la locura y la ansiedad, impidiendo que uno se tranquilice, hasta perder el control por completo.
Alexander parecía haber recibido un golpe en el punto de acupuntura de la sien, su mirada se congeló mientras una luz fría brillaba en sus ojos. Ese día, Alexander selló la residencia e investigó a fondo. Actuó con rapidez y capturó al espía en mediodía. Tras un riguroso interrogatorio, el espía admitió ser la persona de la emperatriz. En el momento crucial, me arrojé a los brazos de Alexander, me acurruqué contra su ancho pecho, llorando y temblando. Esposo, ¿cuánto sufrimiento has soportado estos años? ¿Acaso la emperatriz pretende allanar el camino para el príncipe heredero cazándote hasta la extinción? La emperatriz no te tiene piedad y seguirá haciéndote daño. Entonces, Alexander, ¿ya estás despierto? Solo cuando Alexander se vuelva invencible podrá convertirse en la afilada espada en mi mano. Lloré hasta que me cubrí la cara de lágrimas, completamente incapaz de parar. El jugo de jengibre en mi pañuelo funcionó de maravilla. Alexander no mató directamente a la espía. Conservarla aún tenía alguna utilidad, pero el patio aún apestaba a sangre. Me aferré a su cintura con fuerza, llorando y temblando. Sentí que todo el cuerpo del hombre se ponía rígido, sus manos se posaron lentamente en mi hombro, apartándome con suavidad, como si temiera herirme la herida. Nuestras miradas se cruzaron, y mis lágrimas brotaron. Esposo, no te preocupes, te protegeré. La mirada de Alejandro pareció congelarse con solo mirarme. Probablemente ni siquiera él notó que sus cejas, fruncidas, se habían relajado un poco. Durante tantos años, aunque Alejandro era un noble príncipe, había estado mayormente solo. Un corazón solitario difícilmente podría resistirse a un amor intenso y sincero. Alexander guardó silencio durante un buen rato. Fingí ser inocente y le dije, esposo, la emperatriz te ha envenenado durante tantos años. He leído algunos libros de medicina, ¿puedo curarte? Si te pasa algo, ¿cómo podría seguir viviendo? Me sequé los ojos con el pañuelo, el jugo de jengibre me hizo llorar. Alejandro probablemente no sabía cómo consolar a los demás, y decía con impotencia, bien, muy bien. Había logrado otro objetivo. Alejandro necesitaba un cuerpo fuerte para competir por el puesto de príncipe heredero. Esa noche comencé a diagnosticar a Alejandro. Llevaba años envenenado con toxinas crónicas, así que aunque muriera repentinamente un día, nadie sospecharía de la emperatriz. Esposo, quítate la ropa. La expresión de Alexander se endureció, su hermoso rostro enrojeció. Mi señora aún tiene heridas. Me había malinterpretado. Tardé en comprender lo que quería decir Alexander, frunciendo los labios con una risa disimulada. Esposo, quiero usar agujas de plata en la sangre de tu corazón para confirmar mi especulación. Si tu locura proviene de un envenenamiento crónico, tu sangre debe estar afectada. Esposo, ¿en qué estabas pensando? Al ver al hombre paralizarse añadí en broma, aunque admiro a tu esposo desde hace mucho tiempo y deseo tu cuerpo y tu belleza, ahora ambos estamos heridos, me temo que no podremos consumar nuestro matrimonio. ¿Qué pasa? Está ansioso su esposo. Incluso más ansioso que yo. Me había disfrazado en campamentos militares y había oído muchas groserías. No era para nada una mujer tímida y protegida. Alexander se quedó atónito, y luego su mirada se volvió evasiva. Le insistí, esposo, ¿qué esperas? Quítatelos. Al observar con atención, el hombre también tenía las orejas enrojecidas, no soportaba las burlas. Tras varios días de tratamiento continuo, además de retirar el incienso tóxico del estudio, la locura de Alexander había mejorado, ya no era tan frío. Pero no reveló nada, lo que obligó al espía a seguir enviando mensajes al palacio, haciendo que la emperatriz creyera erróneamente que todo seguía bajo su control. Para que pareciera real, Alexander tuvo episodios en restaurantes mientras yo lo abrazaba de inmediato, pareciendo consolarlo. Tras varias actuaciones similares, corrieron rumores por toda la capital de que la locura del cuarto príncipe estaba empeorando. Y yo, la señorita Chen, me convertí en objeto de compasión, claramente destinada a ser la princesa heredera, pero me convertí en la esposa del cuarto príncipe, quien podía perder a su esposo en cualquier momento. ¡Qué lamentable! En realidad, tanto el cuerpo de Alexander como el mío se recuperaban gradualmente. Alexander era un artista marcial de constitución excepcional. Gracias a mi cuidadoso tratamiento, los efectos del veneno se habían vuelto insignificantes.
Solía practicar esgrima en el patio, y no estaba seguro de si era mi imaginación, pero cada vez que pasaba, practicaba con más ahínco. Pronto llegó un momento crucial, la cacería anual de otoño. En mi vida pasada, Edmundo y la emperatriz liberaron lobos deliberadamente, planeando un accidente para matar a Alejandro en sus vientres. Sin embargo, Alejandro luchó desesperadamente solo, abriéndose paso a través de la fuerza. Pero después, su locura empeoró hasta que ya no pudo controlarla. En lugar de herir a otros, optó por suicidarse con su espada. Esto demostró que en el fondo de su alma, era extremadamente bondadoso. En esta vida, quería no solo cambiar mi destino, sino también ayudarlo a cambiar el suyo. Toda persona bondadosa merecía un buen final. Antes de la cacería de otoño fingí tener pesadillas, despertándome en medio de la noche y lanzándome a los brazos de Alexander, llorando sin aliento. Para entonces Alexander había aprendido a consolarme con paciencia. Su mano grande me palmeó suavemente la espalda, tranquilizándome suavemente: no tengas miedo, estoy aquí. Levanté la vista temblando por todas partes y comencé mi actuación. Esposo, fue aterrador. Soñé que estabas rodeado de lobos y que un lobo gris te mordió la pantorrilla. Debes tener mucho cuidado durante esta cacería. Mi apuesto y extraordinario esposo despertará naturalmente los celos de la emperatriz y el príncipe heredero. Si algo te sucede, no viviré sola, te seguiré en la muerte. Las palabras siguen en la muerte. En la silenciosa medianoche Alexander quedó completamente aturdido. Abrió la boca momentáneamente sin palabras ante mis palabras, pero su mirada se profundizó varios grados. Ya estaba considerando mis palabras. De acuerdo, tendré mucho cuidado. Al día siguiente Alejandro entró en palacio. Acompañaba al séquito del emperador a los terrenos de caza mientras yo conversaba en secreto con Marcus durante un rato. Recientemente Marcus había investigado mucho y, como era de esperar, había descubierto pistas. Dijo que nuestro tío en efecto pretendía hacerse con el poder militar, la segunda rama en Edmond llevaba mucho tiempo en connivencia. Hermana, por suerte te subiste al sedán equivocado. Solo sonreí sin decir nada. La anciana Chen era la segunda esposa de nuestro abuelo, no la madre biológica de nuestro padre. Mi padre y Marcus libraron batallas aquí, en el exterior, mientras que la residencia interior de la familia Chen llevaba mucho tiempo bajo el control de nuestra madrastra, quien favorecía a la segunda rama. Por lo tanto, no se podía confiar en la gente de la residencia. En mi vida pasada, mi padre y Marcus fueron envenenados en casa, sus años de logros militares fueron para mi tío. Marcus dijo: hermana, enviaré gente en secreto para proteger a tu esposo, seguro que no le pasará nada. Por cierto, hermana, ¿ya consumaron el matrimonio? Fruncí los labios con una risa disimulada. Aún no es el momento. Hermano, no te apresures. Marcus me miró. ¿Estás tan seguro de que definitivamente puedes entrenar al cuarto príncipe? Asentí. Alexander y Edmond eran personas completamente diferentes. Hoy me sentí aún más afortunado de haber acertado. No todos podían ser entrenados, ni todos merecían serlo. Alexander estaba de buen humor, pero aún conservaba su expresión fría. Nunca imaginó que conocería a una chica como Evelyn Chen. El cielo vio que vivía demasiado miserablemente y envió a Evelyn a su lado. Evelyn estaba encaprichada con él, lo ayudó a atrapar al espía en la residencia, lo desintoxicó, ella era su estrella de la suerte. Al principio estaba extremadamente cansado de vivir, pero ahora solo quería vivir 100 años. Aún había tantas cosas que él y Evelyn no habían vivido juntos. Al llegar a los terrenos de caza, Alejandro intensificó su vigilancia. No actuó solo, sino que permaneció cerca del emperador, sirviendo a su lado. Quería comprobar la audacia de Edmundo. Lo que no esperaba era que incluso con la presencia del emperador, Edmundo no detuviera su determinación de hacerle daño. Sin embargo, esto le favoreció, usaría su plan contra ellos. Así que cuando la manada atacó, Alejandro protegió de inmediato al emperador. Cuando un lobo se abalanzó sobre el emperador, Alejandro desenvainó su espada y la atacó, salvándolo al instante. Solo entonces aparecieron lentamente las sombras ocultas en la oscuridad. Solo al dejar que el emperador sintiera realmente el peligro, apreciaría aún más la vida de Alejandro, salvando así a Grace.
Tras una matanza, más de la mitad de la manada murió, y los supervivientes se dispersaron. Alejandro, de por sí taciturno, solo extendió la mano al emperador caído. Padre emperador, se acabó. El emperador estrechó la mano de su hijo, como si viera a la joven que una vez lo cautivó con su coleta alta. El emperador se conmovió hasta las lágrimas. Cuarto hijo, te pareces mucho a tu madre consorte. En aquel entonces, tu madre también me salvó en una cacería. Alejandro no se atribuyó el mérito, solo mostró una mirada de tristeza silenciosa. El emperador lo abrazó con fuerza, con un nudo en la garganta, echo mucho de menos a tu madre consorte. Cuando Edmundo y los demás llegaron, presenciaron esta escena de profundo afecto paterno-filial. El rostro de Edmundo cambió de repente. El emperador no solo sintió aún más cariño por Alejandro, sino que lo elogió en el acto, recompensándolo con 10.000 cuentos de oro y otorgándole 1.000 guardias domésticos adicionales. Según las leyes de la dinastía, reclutar guardias privados requería el permiso del emperador, con un límite de 2.000. Superar esta cifra se consideraba traición. Los residentes ya contaban con más de 1.000 guardias. Esto demostró cuánto valoraba y confiaba el emperador en Alejandro. Sin duda, la acción del emperador inquietó aún más a Edmundo. La cacería terminó antes de tiempo. Al cruzarse Alexander y Marcus, él asintió cortésmente: cuñado, gracias por tu ayuda hoy. Marcus se quedó paralizado, rascándose el puente de la nariz, incapaz de reprimir una sonrisa. El cuñado. La boca del cuarto príncipe es realmente dulce. En cuanto Edmund regresó al Palacio Oriental, montó en cólera. Aunque él y Sofía se habían casado hacía poco, no pudo evitar descargar su ira en ella. Sofía, Su Alteza, por favor, cálmate. Sigues siendo el príncipe heredero, eres a quien su majestad más valora. Edmund, enojado, dijo: cállate la boca. Sofía se quedó paralizada, agarrando su pañuelo sin saber qué hacer. Era evidente que Edmundo la amaba profundamente. Nadie sabía que el veneno crónico que la emperatriz le había dado a Alejandro estaba apareciendo gradualmente en Edmundo. La emperatriz podía infiltrar espías en residencias, otros podían infiltrarlos en el Palacio Oriental. Quienes hacen el mal recibirán su merecido, es lo justo. Gracias a los arreglos secretos de Marcus, su tío no obtuvo ninguna ventaja. Poco después, mi padre, que custodiaba la frontera sur, envió informes de batalla a la capital. El emperador, rebosante de alegría, no solo recompensó generosamente a la familia Chen, sino que también nos trató a Alexander y a mí con especial favor, incluso concediéndonos varios tributos de perlas orientales este año. Esto enfureció aún más a Edmund, y lo arrepintió aún más. Según informes de espionaje, Edmund incluso le gritó a Sofía. Si lo hubiera sabido, no habría cambiado de esposa. Eres igual que tu padre, los dos inútiles. Sofía lloró desvistiéndose delante de Edmund. Al principio Edmund se sintió atraído por su belleza, pero desde que se casó con una mujer del Palacio Oriental, su entusiasmo por ella disminuyó considerablemente. Sofía no entendía por qué. Edmund la rechazó sin piedad. Sofía cayó al suelo cubriéndose la cara y sollozando. Los efectos del veneno crónico impedían que Edmund pensara con calma. Ya tenía poca paciencia, y ahora se sentía como hormiga sobre brasas. Edmund me llamó en secreto pues quería vernos en privado. Naturalmente le di la oportunidad, pero dejé pistas a propósito para que la gente de la residencia informara a Alexander de inmediato. Al verme, los ojos de Edmund se iluminaron de inmediato, mostrando un profundo afecto y con un aire de profundo arrepentimiento. Evelyn, deberías haberte casado conmigo. Tú y yo somos la pareja perfecta. ¿Quieres corregir este error? El cuarto hermano es solo un enfermo, no puede darte lo que quieres. Sonreí seductoramente, pero la sonrisa no llegó a mis ojos, así que Edmund ya estaba harto de Sofía. Después de conseguirla, su blanca luz de luna era simplemente normal después de todo. Así era la naturaleza de hombres tan despreciables. Edmund pensó que estaba coqueteando. El incienso de la habitación empezó a hacer efecto. Sus ojos reflejaban una clara lujuria mientras se abalanzaba sobre mí. Lo esquivé de inmediato, gritando de miedo. Mi miedo solo excitó aún más a Edmund. En ese momento Alexander derribó la puerta de una patada.
Lo vi como un héroe descendiendo del cielo y me arrojé a sus brazos. Esposo, gracias a Dios que viniste. El príncipe heredero quería hacerme cosas inapropiadas, diciendo que debería haberme casado con él. Me quedé sin fuerzas. Alexander me abrazó con fuerza, tan furioso que su respiración se volvió irregular. Alexander solía contenerse en público, pero ahora le dio una patada directa a Edmund en el pecho. Aparté a Alexander. Esposo, deja de golpearlo. Es el príncipe heredero, no podemos ofenderlo. Alexander frunció el ceño y me abrazó al marcharnos. Su mirada, oscura y asesina, era como una tormenta en ciernes. Sabía que su ambición de poder había empezado a brotar. Este fuego ardía en el momento justo. Edmundo, por su culpa, no se atrevió a quejarse al emperador a pesar de recibir patadas y heridas. Todas las concubinas del Palacio Oriental sufrieron, especialmente Sofía, la primera en ser atormentada, como princesa heredera. Sofía siempre había soñado con ser la madre de la nación. Seguramente nunca imaginó que antes de que Edmund ascendiera al trono, sería torturada hasta el punto de preferir la muerte. Edmund era extremadamente cruel. Cuando Sofía llegó a nuestra residencia, a pesar de tener la cara cubierta de polvo, no pudo ocultar sus heridas. Su forma de caminar también era extraña, como si tuviera las piernas rotas. Sofía se atrevió a venir directamente a nuestra puerta, debía de estar desesperada, pero esto me convenía perfectamente. Sofía entró descaradamente en la residencia, declarando que quería conocer personalmente a Alexander, podía adivinar su propósito. Alexander me miró con el ceño fruncido, parecía reacio a ver a Sofía. Sonreí y le aconsejé, esposo, no tengas miedo, te acompañaré. Quizás tenga algo importante que decir. Solo entonces Alexander accedió. Me tomó de la mano mientras caminábamos juntos hacia el salón principal. Al ver esto, los ojos de Sofía se llenaron de celos. De no ser por la confusión del sedán, ella sería la cuarta princesa y yo la derrotada en el Palacio Oriental, naturalmente no estaba dispuesta. Alexander se mostró taciturno y aún menos dispuesto con Sofía. Le pregunté, hermana, ¿qué la trae a buscar a mi esposo? Por favor, hable directamente. Sofía asintió como una paloma orgullosa. Este asunto es muy importante. Espero que la hermana nos disculpe. Alexander habló con frialdad y voz gélida, princesa, no disculparé a mi esposa. Me sorprendió que su esposo fuera tan dominante. Me sentí inexplicablemente complacido. Sofía nunca había interactuado con Alejandro. Antes, solo quería aferrarse al Palacio Oriental, ahora, con sus sueños destrozados, miraba a Alejandro con fascinación, pero no se atrevía a contradecir sus deseos. Sofía se contuvo una y otra vez antes de decir, conozco la verdadera causa de la muerte de Zapato de Concierto. Puedo decirle a Su Alteza, pero estos dos matrimonios deben corregirse. Yo debería ser la princesa, y mi hermana debería casarse en el Palacio Oriental. ¡Qué ridículo! Antes de que pudiera hablar, Alexander dijo primero, soñando despierto a plena luz del día, imposible. Su reacción fue muy fuerte, como si no quisiera volver. Entendí que se había enamorado de mí. Los hombres como él eran muy leales. Una vez enamorado, era difícil cambiar. Sofía se sentía incrédula. ¿Acaso Su Alteza no quiere saber la causa de la muerte de la consorte Schu? Yo también sabía cómo murió la consorte Schu, pero tuve que dejar que Alexander investigara por su cuenta para que odiara aún más a la emperatriz y a Edmund. Lo que no esperaba era que Alexander no aceptara en absoluto la amabilidad de Sofía. La despidió sin más. Que alguien acompañe a la invitada. Sin el permiso de este príncipe, la princesa heredera no puede entrar en la residencia. Dicho esto, Alexander me apretó la mano con fuerza, como si temiera que me desviaran. Me conmovió. Esposo, entonces debes investigar tú mismo la verdadera causa de la muerte de tu madre. Aunque mi hermana no te diga la verdad, creo que con la habilidad de mi esposo podrás investigar con claridad. La mirada de Alexander era sincera y seria, y con un nudo en la garganta respondió suavemente a M. Unos días después, Marcus vino a la residencia y habló conmigo en privado. Hermana, estos últimos días el cuarto príncipe ha estado investigando a fondo la muerte de la consorte Schu.
La partera que atendió el parto de la consorte Chu en aquel entonces y sus sirvientes de palacio han sido examinados minuciosamente. Algunos murieron hace mucho tiempo, mientras que otros trabajan ahora en el palacio de la emperatriz. El cuarto príncipe ha investigado con claridad. La consorte Chu no murió de un parto difícil, sino que fue asesinada por la emperatriz. Hermana, ¿de verdad quieres poner al cuarto príncipe en esa situación? Todo lo ocurrido recientemente bastó para que Alexander consolidara sus convicciones. Solo si él mismo fuera lo suficientemente ambicioso podría lograr mis deseos. La motivación de una persona suele provenir de dos factores, la ambición y el odio. Le serví a Marcus una taza de té rocío de jade del pozo del dragón. Hermano, si mi esposo no puede ascender, te dejaré ocupar ese asiento. Antes de que pudiera terminar, Marcus me tapó la boca. En mi vida pasada, mi padre y Marcus fueron leales al emperador, fieles a los 3 vínculos y las 5 constantes, y aún así terminaron asesinados y desmembrados. Tras ser envenenados hasta la muerte, sus cadáveres incluso fueron descuartizados. No solo necesitaba un esposo, necesitaba un rey que me protegiera por completo. Si Alejandro no podía ser ese rey, buscaría a otro. Parecía que alguien me observaba desde atrás. Marcus me hizo una señal, y lo noté al instante. No sabía cuánto había oído Alexander. Por suerte, Marcus y yo no habíamos dicho nada demasiado traicionero. Me giré para mirar a Alexander. Sin verlo en varios días, era evidente que había perdido peso y tenía los ojos inyectados en sangre, pero la diferencia radicaba en que entre sus cejas parecían revelar una firme determinación. Lo entendí, ya había tomado una decisión. Grité, esposo, has vuelto. Alexander se acercó a mí, saludando cortésmente a Marcus, mi cuñado mayor. Marcus se rascó la cabeza, riendo torpemente. Los 3 almorzamos juntos y luego Marcus encontró una excusa para irse porque el humor de Alexander era realmente extraño, no mostraba alegría ni tristeza, su sonrisa era más fea que el llanto. Simplemente me servía comida sin parar. Le pregunté con calma, esposo, ¿estás bien? Alexander me miró un rato, luego dejó los palillos y me agarró de la mano, arrastrándome hacia la habitación. En cuanto se cerró la puerta, Alexander cambió por completo de actitud y me apoyó contra el escritorio del estudio. Normalmente parecía muy formal, pero en privado era aún más desenfadado. Alexander me mordió el lóbulo de la oreja, riendo roncamente. Dices que soy cruel y despiadada, que te hago vivir con miedo todo el día. ¿A esta crueldad te refieres? Fue deliberado. Bien, jugaría un rato con él. Poco después, estalló la guerra en la frontera norte. En ese momento solo Alejandro permanecía en la corte como un general militar capaz, así que se ofreció como voluntario para ir a la batalla. Anteriormente, aunque padecía locura, esta no afectaba su capacidad de lucha. Al fin y al cabo, el despiadado campo de batalla necesitaba precisamente un dios asesino como él. Antes de partir, Alejandro me confió los 1000, además de los guardias de la casa. Lo vi montar a caballo. El hombre llevaba una armadura plateada y la espada azul helada a la cintura. Era apuesto y refinado, evocando imágenes de salones de jade y caballos dorados, romántico como una pintura. Con tantas miradas observando, no pude decir mucho, solo intercambié miradas con él. La guerra fronteriza del norte también estuvo dentro de nuestras expectativas. El Gran Yong limitaba con I del Norte. Hace unos años, I del Norte produjo un genio militar que afirmaba ser de otro mundo. Gracias a esta persona, I del Norte se volvió gradualmente rico y poderoso. Siendo una nación belicosa, naturalmente perturbaban repetidamente a los países vecinos. Pero esto también fue una oportunidad para Alexander y para mí. Tras la marcha del ejército hacia el norte, permanecí tranquilo en la residencia, sin apenas salir. Pero todas las noticias de la capital estaban bajo mi control. Espías y redes de inteligencia de todo el mundo me informaban de la situación a diario. Desde el palacio hasta las casas de los ministros, tenía que estar al tanto de todos los asuntos, grandes y pequeños, para poder tomar las decisiones más acertadas. Edmund me invitó muchas veces, y yo lo deseché alegando enfermedad. Al fin y al cabo, en la residencia Chen, a menudo fingía estar enfermo y me escondía, llegando incluso a la frontera sur con mi padre y Marcus a luchar.
Así que los rumores sobre mi débil constitución se extendieron por todas partes, y Edmund no sospechó. Las cartas que nos enviábamos a Alexander usaban códigos, y aunque la gente de Edmund las interceptara, él no podría descifrar su significado. La emperatriz y Edmund enviaron asesinos a la frontera norte, conspirando para asesinar a Alexander. Esta madre y su hijo incluso usaron agentes encubiertos en del Norte, queriendo que sabotearan la guerra para eliminar a Alexander. El tiempo pasó rápido. 3 meses después, lo que más me preocupaba seguía ocurriendo. Alexander dejó de escribirme y llegaron noticias de la frontera norte. Había caído en una emboscada y estaba atrapado en un valle. Era pleno invierno, una vez atrapadas las tropas, las probabilidades de supervivencia eran escasas. No lo amaba a muerte, pero Alexander ya era una espada afilada en mi mano. Una espada que había afilado con tanto esmero no podía perderse así. Esa noche hice que Lily se disfrazara de mí para que siguiera fingiendo estar enferma en la residencia mientras yo sacaba a los guardias de la casa de la ciudad durante la noche, rumbo a la frontera norte. Había mantenido a Marcus en la capital precisamente para este momento. Marcus trabajaba en la Guardia Imperial y vigilaba la entrada cada 3 días. Alexander, su confidente, me dejó a Mason, quien me cuidó con esmero durante el viaje. Princesa, los caminos son largos y difíciles. ¿De verdad puedes soportar esto? Insté a las tropas a marchar rápido. Entre la vida y la muerte no olvidé actuar. Mi esposo todavía me espera. Llegar un momento antes podría marcar la diferencia. Mientras pueda salvar a mi esposo, no me arrepentiré de morir. Mason lloró de emoción. Miren qué fácil era persuadir y engañar a los hombres. A mitad de camino, una fuerte nevada caía por todas partes. Cuando las tropas llegaron a un estrecho paso de montaña, repentinamente se dispararon flechas desde ambos lados. Al ver esto grité de inmediato: protejan vidas ante todo, defiendan en lugar de atacar. Los guardias alzaron sus escudos, coordinándose con espadas largas para bloquear apenas las flechas. Pronto al ver esto el enemigo solo pudo cargar para un ataque directo. Salí del carruaje, gritándole a su líder: héroes, seguro que quieren robar provisiones, ¿verdad? No hay necesidad de luchar a muerte así. Les daré la mitad de nuestras provisiones. El enemigo era numeroso. Si seguíamos enredándonos, perderíamos tropas y retrasaríamos el tiempo. Y yo no podía retrasarme en absoluto. Así que hacer la paz en este momento crucial era la mejor opción. Los bandidos probablemente no esperaban mi generosidad. Le hice un gesto a Mason, indicándole que trajera los carros de provisiones por detrás. Los bandidos se miraron entre sí, y sus rostros, antes feroces, cambiaron de expresión. «Basura, esto». El líder de los bandidos levantó las provisiones, comprobando que eran auténticas, asintió y me saludó con el puño. «Esta joven es verdaderamente generosa. Ya que es así, no bloquearé más tu camino. Si lucháramos de verdad, ninguno de los dos obtendría mucha ventaja, como mucho la destrucción mutua. Además, estos bandidos llevaban ropas andrajosas, algunos flacuchos como huesos. Si no fuera por la supervivencia, ¿quién querría ser bandido en esta tierra extranjera? Confiaba en que podríamos irnos sin problemas. Antes de que los bandidos despejaran el camino, preguntó: ¿puedo preguntar cómo se dirigen a la joven? Sonreí. Una don nadie insignificante que no merecía mención. Espero que todos encuentren pronto un buen trabajo. El líder de los bandidos se quedó atónito. Al subir al carruaje, me hizo una reverencia. Si el país era estable y la gente próspera, ¿por qué habría tantos desplazados en busca de alimento? En última instancia, se debía a que quienes ocupaban altos cargos no habían cumplido con sus responsabilidades. Era hora de cambiar de emperador. Las tropas continuaron avanzando, rodeando los senderos nevados de las montañas, y finalmente llegaron 3 días después al lugar de la emboscada de Alejandro. Pero la escena solo mostraba grandes rocas. Al parecer, los enemigos habían tendido una emboscada a ambos lados del desfiladero, lanzando piedras. En otras palabras, este lugar tenía emboscadas enemigas preparadas con antelación. El enemigo conocía muy bien los movimientos de Alejandro. La emperatriz y los luanes de Edmundo habían llegado incluso a los campamentos militares.
Al contemplar la desolada escena que tenía ante mí, no pude evitar preocuparme. Mis sentimientos por Alexander estaban al 50%, y el otro 50% seguía siendo amor propio. Así que incluso si algo le sucediera a Alexander, implementaría rápidamente el siguiente plan. Mi mano descansaba sobre mi vientre, aún no había hijo. Pero si quería uno, no era imposible. Cuando llegara el momento, aún podría apoyar a mi hijo para que compitiera por ese puesto. Sin embargo, antes de implementar el segundo plan, haría todo lo posible por salvar a Alexander. Búscame. No te detengas hasta encontrar a Su Alteza. El viento frío que atravesaba el desfiladero me enrojeció los ojos. Mason pensó que estaba llorando y me consoló. Princesa, Su Alteza es la protección del cielo. Debes cuidarte. Sonreí con determinación. Eso espero. Los más de 1000 soldados buscaron durante día y noche, pero no encontraron cuerpos bajo las rocas. Me llené de alegría. ¡Qué maravilla! Su Alteza aún vive. Entonces me sequé unas lágrimas que no tenía. La pregunta era, ¿dónde estaba Alexander? Había desaparecido del campamento militar. El enemigo tampoco tenía noticias suyas. Justo cuando estaba confundido, un perro de caza negro salió corriendo a lo lejos. Mason estaba encantado. Pequeño negro. Es el pequeño negro que Su Alteza tiene en el campamento. El perro de caza conocía el camino y probablemente había olido olores familiares antes de venir. Corrió hacia Mason y luego hacia la parte de atrás. Mason estaba encantado. Princesa, Su Alteza debe estar cerca. Inmediatamente guié a la gente para que me siguiera. El viento frío me lastimaba los ojos. Era propenso a las lágrimas, así que cuando vi a Alexander gravemente herido, las lágrimas me cubrieron el rostro. Al verme, Alexander sintió un escalofrío. Apoyándose en un bastón de madera avanzó rápidamente, los soldados que lo seguían no pudieron disuadirlo. Mi señora, ¿por qué ha venido? 1000 palabras se convirtieron en un solo abrazo. Su barbilla reposó sobre mi cabello. Su voz se quebró, mi señora, su devoción, este esposo la recordará por siempre. Alexander no corría peligro de muerte, pero se había lesionado la pierna derecha al salvar a un subordinado de una caída de rocas. Así que se escondía aquí temporalmente para recuperarse. Las provisiones que traje fueron cruciales en el momento justo. En la tienda, Alexander me acomodó en una cama de madera improvisada. El calor del fuego fue calentando mi cuerpo poco a poco. Alexander, temiendo que no estuviera cómoda, se quitó su única capa y la extendió debajo de mí. Tenía la barbilla sin afeitar, más delgada, y los ojos aún más profundos. Me sujetó las manos, infundiéndoles calor. También me quitó los zapatos y los calcetines, apretándome los pies contra el pecho para que me diera calor. Mi señora ha trabajado duro. Gracias a mi señora, esta vez eres mi estrella de la suerte. Mi señora, te extrañé muchísimo. La mirada de Alexander se profundizó, su voz se tiñó de deseo. Los hechos demostraron que la mejor manera para un hombre de aliviar el anhelo, y la más directa, era hacer el amor en la cama. La tienda no estaba insonorizada. Alexander era apasionado y contenido a la vez. Solo después de que me quedé dormida, el hombre se acercó a mi oído y suspiró. Evelyn, tenerte es maravilloso. En esta vida, definitivamente no te fallaré. No te preocupes, definitivamente me haré cargo de ti. Él creía que lo amaba profundamente, igual que él me amaba profundamente. Daba igual, la verdad y la mentira no importaban, lo que importaba era el resultado final. A la mañana siguiente la nieve cegadora se reflejaba afuera, mientras que la tienda estaba cálida como la primavera. Cuando desperté, Alexander me observaba fijamente. No sabía cuánto tiempo llevaba observándome. Al verme abrir los ojos, sonrió y se inclinó. Estaba un poco asustada, acurrucada en su capa, con la voz temblorosa. Tú no te acerques, tengo la voz ronca. Alexander me abrazó fuerte como si hubiera aprendido un montón de palabras dulces. Tras 2 días de descanso, Alexander y yo regresamos al campamento principal. Los subgenerales se sintieron aliviados al ver al comandante regresar sano y salvo.
Durante su desaparición, Alexander había investigado en secreto dentro del campamento militar, principalmente para encontrar al infiltrado. Al regresar esta vez, Alejandro no desenmascaró al infiltrado, sino que difundió deliberadamente estrategias falsas. Como era de esperar, el infiltrado acudió al campamento de Emi para proporcionar información. Así, cuando Gran Yongi y del Norte se enfrentaron de nuevo, Alejandro utilizó tropas mínimas para aniquilar a casi 200 soldados de Zawazani del Norte. Fue una gran victoria, la batalla más gloriosa en la historia del Gran Yong. Alejandro recompensó a los 3 ejércitos. Al anochecer, entró en la tienda, se bañó y se acercó a mí. Estaba mirando el mapa de I del Norte señalando varias de sus minas. Esposo, podríamos capturar este estanque azul para el Gran Yong. Alexander me abrazó por detrás. Tan frío y serio como era por fuera, era igual de pegajoso y reservado. Apenas podía soportarlo. Alexander rió suavemente. Mi señora, sus estrategias últimamente me recuerdan a alguien. Intenté mantener la calma. ¿A quién? Alexander, el maestro Sterling. Anteriormente había seguido a mi padre y a Marcus bajo el alias de maestro Sterling, pero nunca me había cruzado con Alexander. ¿Cómo me reconoció? Alexander se acercó a mi oído, lleno de satisfacción y diversión, sin ocultar nada. Estoy obsesionado con la estrategia militar. Una vez me impactaron las tácticas de tu padre y tu hermano, así que investigué en secreto. ¿Quién diría que tu padre y tu hermano eran unos tontos? El maestro Sterling detrás de ellos era el verdadero estratega. Lástima que nunca pude encontrar el paradero de ese asesor militar. Nunca imaginé que eras tú. Mi señora, ¿cuántas sorpresas más me ocultas? Pensé que estaría enojado o receloso, pero inesperadamente Alexander se emocionó aún más, como si estuviera drogado, absorto en discutir diversas técnicas conmigo. Originalmente el ejército clave del norte en la frontera había sido rechazado. Según el decreto imperial, el ejército podía regresar triunfalmente a la capital. Pero Alejandro y yo decidimos aprovechar nuestra ventaja. Ahora, con la moral alta y las provisiones adecuadas, era el mejor momento para sofocar el Cayo Norte. Toda la paz en este mundo se creó bajo el filo de las espadas. Cuando el ejército llegó a la frontera, quedé atónito. Vi innumerables cadáveres colgados de los árboles en la frontera entre ambos países, que a simple vista parecían carne seca congelada. Entre estos cadáveres había mujeres cubiertas de heridas y niños atravesados. La escena era absolutamente horrorosa. Alexander extendió la mano para cubrirme los ojos, pero olvidó que yo también había presenciado la vida y la muerte en la frontera sur. No esperaba que la frontera norte fuera tan terrible. Ya no se trataba simplemente de competir por el trono ni de pacificar la guerra. Como ciudadano de Gran Yong, no podía tolerar que esto continuara. Dije con voz ahogada. Soldados, escuchen esto con claridad, una cabeza de llave del norte, una cola de plata. Cuantos más maten, más plata ganarán. Lo que no esperaba era que los bandidos que había conocido me buscaran. Tras descubrir mi identidad, solicitaron unirse a la batalla. Si no fuera por los habitantes de la zona clave del norte, no nos habrían desplazado. De no ser por la generosidad de la princesa, nos habríamos congelado en la nieve. Humildemente le pedimos a la princesa que nos dé la oportunidad de recompensarlo. Asentí pensando lo mismo. Si el país fuera pacífico y próspero, ¿quién querría ser bandido? Estas personas se quedaron para lidiar con las consecuencias, derribando cadáveres para enterrarlos apresuradamente en lápidas sin marcar. Durante el siguiente medio mes, la moral del ejército se elevó aún más, atacando directamente las ciudades clave del norte. Los informes de victoria desde la frontera norte llegaban continuamente a la capital. Invité deliberadamente a la gente a regresar para difundir la noticia de que el cuarto príncipe era muy popular en el ejército y contaba con un amplio apoyo. Hice que Alejandro revelara deliberadamente sus ambiciones ante el espía. La lejana emperatriz y Edmundo en la capital, sin duda no se quedarían de brazos cruzados. Nuestro propósito era obligar a la emperatriz y a Edmundo a actuar primero, dándole a Alejandro razón suficiente para marchar sobre la capital. Después de que el ejército tomara el Palacio de la Llave Norte, Alejandro y yo esperamos en silencio noticias de la capital, pasando en cambio varios días de ocio.
Alejandro encontró algún cuento romántico en alguna parte e insistió en representarlo conmigo. Mi dama, esta noche cambiemos de identidad. Tú eres una jovencita débil y yo seré tu guardia. O eres una jovencita arrogante y testaruda y yo soy el favorito al que obligaste a servirte, ¿qué te parece? Él sí que sabía cómo jugar. Los cuentos no mentían, cuanto más frío parecía un hombre por fuera, más romántico y desenfrenado era por dentro. Un mes después, la emperatriz y Edmundo irrumpieron en el palacio. Esta madre e hijo querían obligar al difunto emperador a abdicar para que Edmundo pudiera ascender pronto y tratar con Alejandro a su antojo. Al enterarme de esta noticia, envié inmediatamente halcones a la frontera sur, instruyendo a mi padre que dirigiera las tropas de regreso a la capital. Las fuerzas de Alejandro no podían moverse, tuvieron que permanecer temporalmente en la guarnición del norte de Kiev. Alejandro y yo solo llevamos funsals y guardias domésticos, y partimos esa misma noche hacia la capital. Con Edmund forzando el palacio, mi padre tenía motivos suficientes para desplegar tropas. Cuando Alejandro y yo llegamos a la capital, las fuerzas de mi padre ya habían rodeado el palacio bajo el lema de eliminar a los traidores. Aunque Edmund controlaba el palacio, sus fuerzas no podían competir con las de mi padre. El difunto emperador estaba a punto de morir, deseando ser enterrado bajo la blanca luz de la luna antes de morir, lo que enfureció a la emperatriz, que lo apuñaló. Cuando Alejandro y yo entramos corriendo en el palacio, la emperatriz gritaba como loca, maldiciendo al difunto emperador, la consorte Su era la amada de su majestad. ¿Y yo? ¿Qué soy? Soy su esposa. Observé esta escena con frialdad. ¿Acaso el difunto emperador realmente amaba a la consorte Su? Como emperador, ¿cómo podría no investigar la muerte de la consorte Su? Pero aún así no le hizo nada a la emperatriz, solo por el poder de su familia materna. Para preservar la estabilidad, el emperador podía permitir que la asesina de la consorte Su continuara como emperatriz, disfrutando de gloria y riqueza durante la mitad de su vida. Esto demostró cuán profundo podía ser su amor por la consorte Su. La supuesta luz de luna blanca se debía simplemente a su pérdida, los muertos, naturalmente, no tenían igual. Edmund fue capturado. La emperatriz fue asesinada por la espada de Alejandro por regicidio, había vengado por completo a su madre. El difunto emperador, jadeante, se salvó. Marco no lo comprendió. Cuñado, ¿por qué no reemplazas directamente al difunto emperador? Alejandro sonrió con amargura. Cuñado mayor, crecí sin madre. No puedo perder también a mi padre. Marcus frunció los labios. Este padre canalla no es necesario. Pero Alexander era amable por naturaleza. Yo tampoco se lo aconsejé. Al fin y al cabo, el puesto de príncipe heredero era definitivamente suyo, y el trono era solo cuestión de tiempo. Después de que Edmund y Sofía fueran encarcelados, insistieron en verme una vez. Al principio no quería molestarme, pero el mensajero dijo: «Princesa, el príncipe heredero de puesto dice saberlo todo». Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué sabía el príncipe heredero de puesto? Me picó la curiosidad. Aún así fui a la prisión imperial. Antes de ver al príncipe heredero de puesto, sentí un fuerte olor a sangre. Sofía agonizaba agarrándose el vientre mientras la sangre fluía sin cesar. Su cabello estaba despeinado cuando extendió la mano hacia mí. «Prima, sálvame». El príncipe heredero de puesto enloqueció y golpeó brutalmente a Sofía. Luego, como un perro salvaje, se abalanzó sobre la puerta de la celda, con los ojos abiertos de par en par, suplicando con locura. Evelyn Chen. En mi vida pasada, esta vil mujer lo instigó todo. Ya te he vengado. ¿Puedes volver a mi lado? Eres mi princesa heredera, deberías apoyarme. Tu padre y tu hermano deberían apoyarme. Entonces el príncipe heredero de puesto se abalanzó sobre Sofía de nuevo, rasgándole la ropa y mordiéndola directamente. Los gritos de Sofía resonaron por toda la prisión. Así que el príncipe heredero de puesto también había renacido. Su voluntad y autocontrol eran muy inferiores a los de Alejandro. En su vida pasada, Alejandro finalmente se suicidó. Prefirió hacerse daño a sí mismo antes que implicar a otros. El príncipe heredero de puesto era diferente. Se había convertido en un demonio. Lo que me sorprendió fue que el príncipe heredero de puesto se cayó de un acantilado camino al exilio.
Cuando lo encontraron, solo quedaban unas pocas costillas, probablemente devoradas por lobos tras la caída, muriendo sin un cuerpo intacto. Esto fue una retribución. El difunto emperador falleció rápidamente. Alejandro ascendió al trono sin contratiempos. Inicialmente algunos ministros se opusieron, alegando que la locura de Alejandro podía perjudicar la política cortesana. Pero Alejandro reveló todos los actos de la difunta emperatriz. La supuesta locura también fue causada por el veneno de la difunta emperatriz. Alejandro no tuvo más remedio que reprimir su ira, lo que provocó su comportamiento errático anterior. El día que fui coronada emperatriz, le pregunté a Alejandro, Su Majestad, ¿por qué no ascendió al trono directamente antes? ¿Por qué ser príncipe heredero durante unos días? Parece innecesario. Tras el incidente en el palacio de ese día, Alejandro ya había asumido el gobierno. Alexander sonrió. Deberías haber sido la princesa heredera. Después del lío del Sedán, infinidad de personas se burlaron de ti. Quería que experimentaras ser princesa heredera alguna vez. Por eso. Alexander seguía obsesionado con los asuntos de la cama, pero mi vientre no mostraba señales de movimiento. Los ministros pidieron repetidamente al emperador que ampliara el harén. Solo después de que el médico imperial me examinara y confirmara que no había obstáculos, observé a Alexander en secreto y tomé anticonceptivos a escondidas. Estaba atónita con los ojos ligeramente húmedos. Pensé que estaba demasiado involucrada, conmovida por él. Alexander explicó, mi madre consorte murió al dar a luz. Aunque los villanos la dañaron, sigo preocupada. Espera a que pases de los 20, entonces te dejaré concebir. Me arrojé a sus brazos como una belleza débil amada por su esposo, conmovida hasta las lágrimas. Alexander nunca sabría que si de verdad le temiera a la familia Chen y no me dejara tener hijos, podría haber matado a mi esposo por el camino. Mientras investigaba en secreto la incapacidad para concebir, ya tenía varios planes en mente. 2 años después, di a luz sin contratiempos a nuestro hijo mayor. Este niño era, sin duda, el príncipe heredero. Alejandro supervisó personalmente la educación del príncipe heredero, suprimiendo además las peticiones de consortes de todos los funcionarios. Alejandro dijo en una ocasión que la primera mitad de su vida, la tragedia, provino de la realeza y las luchas. No permitiría en absoluto que sus hijos cayeran en la vorágine de la competencia por el poder imperial. Tuvimos 2 hijos y una hija en total. Los años restantes fueron felices y saludables. Siempre supe cuándo ser blanda y ceder en los momentos oportunos, sin mostrar nunca dominio. Si no había peligro, entonces escóndete y espera. No era necesario que la gente fuera la líder. Por supuesto, también pedía con frecuencia a mi padre y a Marcus que expresaran su lealtad, eliminando cualquier sospecha imperial. Muchos años después, en una tarde de rojo atardecer, Alexander me tomó de la mano mientras paseaba por el jardín imperial. Era reservado y frío por naturaleza, y rara vez se contaba con los demás. Su mejor compañero de ajedrez parecía ser yo. Me preguntó, emperatriz, ¿aún me amas? El príncipe heredero ha ascendido, soy viejo. Ahora era el emperador retirado, y ya no interfería en los asuntos de la corte. Sonreí y me apoyé en él. Su Majestad es la persona que más amo en esta vida. Amor. Claro que amaba, pero solo me amaba a mí mismo completamente y sin reservas. El ajedrez de esta vida se jugaba con las jugadas correctas, pero eso no significaba que creyera completamente en el amor romántico en este mundo. Lecciones de vida de la historia. El verdadero poder no reside en el amor ni la lealtad, sino en el pensamiento estratégico y la autoconservación. El viaje de Evelyn nos enseña que en un mundo de intrigas y traiciones palaciegas, la supervivencia requiere usar máscaras y asumir roles. Mientras ayudaba a Alejandro a superar sus demonios y a conquistar el trono, su corazón se mantuvo protegido, amándose solo a sí misma por completo. La historia nos recuerda que a veces las personas más fuertes son las que parecen más débiles, y que la paciencia, combinada con una planificación cuidadosa, puede vencer incluso a los enemigos más poderosos. En definitiva, protegerse primero no es egoísta, sino necesario para sobrevivir en un mundo cruel.